Hola, buenas tardes y bienvenidos a una historia explicada conocida en el canal, sobre la cual ya hice un vídeo hace unos meses, pero que esta vez nos adentraremos mucho más en el personaje de Baby in Yellow, explicando su origen y los elementos más importantes, ya que esta nueva actualización ha incluido mucho contenido nuevo. Baby in Yellow Bedtime Stories nos traslada a la misma casa de la primera versión, en la que una persona es contratada como niñera para cuidar de un bebé mientras sus padres están fuera. Y más allá de eso, no supone muchos problemas. Tiene que darle el biberón, cambiarle el pañal y leerle un cuento infantil para que se duerma, llamado, como veis en la imagen, El Príncipe y el Gato. Un cuento que va a tener importancia en la historia, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. La noche en la que el protagonista se duerme en el sofá comienzan a ocurrir fenómenos de lo más extraños. Todo comienza cuando el bebé se despierta llorando a medianoche desde su habitación. En cambio, cuando la niñera sube, no le encuentra en su cuna y aparece misteriosamente en el salón como por arte de magia, algo que la desconcierta porque los llantos provenían del piso de arriba. Sin embargo, no le da demasiada importancia y vuelve a meterle en la cuna con uno de sus peluches preferidos, del que también hablaremos luego. A partir de la segunda noche todo comienza a volverse cada vez más complicado para la niñera. Los fenómenos alrededor del bebé se vuelven más evidentes, preguntándose a sí misma si lo que ocurre es real o simplemente es producto de su imaginación debido al cansancio. Objetos que se mueven solos, el pañal que parece cobrar vida y el bebé que también parece transportarse a otros lugares de la casa. Por tanto, la niñera decide llevarle de nuevo a la cuna y leerle otro de los cuentos infantiles, este llamado El Príncipe y el Conejo. Tras esto, la niñera baja al recibidor para ver la televisión en el sofá, cuando de pronto alguien la sobresalta llamando a la puerta del apartamento, resultando no haber nadie fuera y dejando un paquete con una sandwichera. Y al darse media vuelta, ve un rastro de lana o algodón desde el salón hacia la puerta de la habitación del bebé, como si uno de los peluches hubiese cobrado vida, aunque la niñera no le da demasiada importancia y regresa al sofá hasta quedarse de nuevo dormida. Ya de lleno en la tercera noche, nuestra protagonista descubrirá la verdadera identidad de este bebé y que comienza en pantalla con un "te mostraré mis sueños", correspondiendo a la noche 3 o al acto 3, que de esto también hablaremos cuando entremos de lleno en la explicación. En esta parte, como el propio título dice, el bebé mostrará sus sueños y su interior a la niñera. Todo comienza como cualquier otra noche, todo parece normal, la niñera se hace un emparedado con la sandwichera para cenar, pero es justo en este instante cuando de repente la casa entera comienza a llenar sus paredes de unas extrañas inscripciones y mensajes diciendo "aliméntame". La niñera lleva el biberón al bebé, pero al introducirse en el frigorífico es trasladada a los pasillos del apartamento en una especie de dimensión alterada. Al llegar de nuevo a la casa y tras darle el biberón al bebé, es atacada por él en el momento de cambiarle el pañal. Todo el apartamento comienza a llenarse de tentáculos desde suelos y paredes, los juguetes salen violentamente volando por todas partes y el bebé muestra un comportamiento mucho más agresivo, incluso quedándose suspendido en el aire. La niñera ve que en la habitación de los padres hay un chupete que sirve como amuleto para neutralizar el comportamiento del bebé, por lo que al ponérselo consigue calmarle. Sin embargo, instantes después vuelve a despertarse, trasladándose a una especie de mundo onírico, sus sueños, mostrando un cuento para leerle llamado El Príncipe y el Borrego. Habiendo contado la parte principal del argumento, nos tenemos que introducir en los finales, porque este juego tiene 3 diferentes que comienzan justo después del último punto que acabamos de resumir. El primer final es precisamente este, en el que la niñera trata de contarle el cuento del Príncipe y el Borrego al bebé para calmarlo, pero en cambio este la transporta hacia su mundo, quedándose para siempre con su alma. A partir de este momento la niñera comienza de nuevo en la casa, pero esta vez debe seguir las señales de un conejo blanco para escapar del bebé. Recorriendo los pasillos del apartamento, estas señales nos llevarán a la casa de un tal Pigman, un músico que posee una partitura importante llamada La Nana del Rey para calmar y dormir al bebé. Sin embargo, este apartamento oculta algo más. Si echamos un vistazo a las estanterías, vemos que uno de los libros trata sobre cómo construir pasadizos caseros, y efectivamente eso es lo que oculta, porque una vez tenemos la partitura completa y la tocamos con el piano, el bebé se calmará. Con esto hecho, la niñera puede escapar a través de un pasillo oculto en el salón que le lleva a un tocadiscos donde poner la melodía que aturdirá al bebé de forma temporal. Pigman, al parecer, era un artista musical que dio con la clave para contrarrestar los poderes del bebé, al menos durante un corto periodo de tiempo. Así que construyó un túnel oculto dentro de su propia casa para esconder el tocadiscos que tocaba esta misteriosa melodía, La Nana del Rey. Después de abrir la puerta y llegar al ascensor, la niñera no puede utilizarlo debido a que no hay electricidad. Por tanto, el conejo le indica que debe ir a la sala de contadores para restablecerla, aunque el bebé lo intenta impedir a toda costa, escondiendo y rompiendo los fusibles para que no avance. Y de repente, una vez fuera, comienza a perseguirla convertido en su verdadera forma, una entidad de la que luego hablaremos y que tiene como objetivo evitar que la niñera abandone ese mundo, ya que su alma le pertenece.
En este punto del juego es cuando se nos abre la posibilidad de otros dos finales. La niñera reaparece de nuevo en la casa, pero esta vez todo estará del revés en algo así como un mundo invertido, atrapada en un bucle sin fin y cuya única manera de romperlo es negarse a cumplir las órdenes del bebé. Llegados a esta puerta hay un gran escenario con una cuna y un ojo gigante sobre ella, el ojo de la entidad que está detrás de toda la historia y que nos indica que debemos dejar al bebé dentro de la cuna. Pero la niñera puede optar por hacerlo o bien seguir las indicaciones del conejo blanco y arrojar al bebé al abismo. Si elegimos la opción de acostarle en la cuna, se nos desbloqueará el final malo, en el que esta entidad demoníaca hará que reine el poder de las tinieblas y se haga con el control de un nuevo mundo. En cambio, si le arrojamos por el abismo, se abrirá un camino y veremos la verdadera forma del bebé persiguiendo a la niñera a lo largo de los pasillos del edificio hasta que escape. Una vez resumida la historia y los tres finales, es hora de explicarla y debemos empezar por los cuentos que hay en la habitación del bebé, ya que tienen un significado muy importante para entender lo que ocurre. En la historia aparecen tres: el príncipe y el gato, el príncipe y el conejo y por último el príncipe y el borrego. Cada uno de estos cuentos aparece en una noche o acto diferente y cada uno de los personajes representan los sucesos que acontecen. Es decir, el borrego representa el final malo cuando el bebé muestra su forma demoníaca. Recordemos que los borregos o cabras representan precisamente eso, al diablo. El conejito nos representa a nosotros mismos huyendo del bebé y por último el gato. No tiene una representación clara, pero si nos fijamos podemos ver estas huellas azules en el pasillo hacia una de las habitaciones y esas huellas corresponden precisamente a un gato. En esta especie de cuarto trastero hay una trampilla por la que nos conduce a un desván lleno de pinturas relacionadas con el dios Hastur. También vemos algunos dibujos y la pintura de un gato al final de la buhardilla. Este dibujo nos provoca una alucinación dentro del propio cuadro en el que avanzamos por un camino hasta un gato dormido sobre una plataforma. Sin embargo, será un contenido nuevo para este año. No se sabe exactamente qué significado puede tener, pero más allá de que a los propietarios de la casa les guste coleccionar cuadros, esto nos indica que son seguidores del dios Hastur y lo vemos tanto en las pinturas del desván, lo cual es un rincón para venerarle, como en los libros o dibujos que vemos por la casa. Si nos fijamos, está llena de referencias a este dios, especialmente en la habitación del bebé, con dibujos de la luna, libros sobre el inframundo o cómo soñar como un rey, incluso un dibujo del bebé con una corona. Los cuentos infantiles que vemos fueron creados y dibujados por uno de los miembros de la familia, lo cual también vemos en los bocetos encima del escritorio de su habitación. Por tanto, la familia del bebé pertenece a la secta del dios Hastur, adoradores de esta entidad y también conocidos como el culto del signo amarillo. Los cuentos realmente son ilustraciones creadas por uno de los miembros de la familia y representan el procedimiento de Hastur para conquistar la Tierra. El primer cuento es un simbolismo a la destrucción, el segundo a la huida de los seres humanos y el tercero la sumisión hacia él. El borrego representa cómo la humanidad hace exactamente lo que Hastur quiere y el control absoluto sobre ellos. Es hora de hablar sobre quién es en realidad este bebé y qué demonios está ocurriendo, nunca mejor dicho. Desde el principio tenemos referencias al dios Hastur, pero ¿quién es? Para entenderlo tenemos que echar un vistazo a la literatura de terror clásica. En el salón encontramos 3 libros llamados El lago de Ali, Misterios de las Híades, Reputaciones y cómo repararlas. Estos son referencias a los libros escritos por el autor Robert William Chambers a finales del siglo XIX y que forman parte de la antología del Rey Amarillo, cuyo antagonista principal es Hastur, el señor de los espacios interestelares. Hastur es una deidad cósmica que en la mitología lovecraftiana forma parte de los dioses primigenios, los primeros que visitaron la Tierra y que proviene de la antigua ciudad extraterrestre de Carcosa, próxima a la constelación de Aldebarán, situada a orillas del lago Ali, donde negras estrellas cuelgan de los cielos. Hastur es conocido como el Rey Amarillo y es una de las deidades más misteriosas y poderosas, también asociada a 2 elementos que le sirven como conexión entre nuestro mundo y el exterior. Un talismán llamado el signo amarillo y de alguna forma también vinculado al relato del Rey Amarillo, una obra teatral dividida en actos que contiene el conjuro para invocarle. Es posible que los padres del bebé, al pertenecer a este culto, conocieran el conjuro del Rey Amarillo y trataran de invocarle recitando sus versos o a través de pinturas. A raíz de algunas de las historias de Chambers se solía relacionar el culto a Hastur con la clase bohemia, por tanto ellos también podrían serlo, y la referencia que tenemos es el cuadro del desván. Los gatos negros postrados ante la luna a menudo han sido relacionados con el estilo bohemio parisino. Entonces el bebé es Hastur, realmente sí. En algunas novelas como El signo amarillo, Hastur puede tomar formas aleatorias para infiltrarse en nuestro mundo. En ese caso es capaz de poseer tanto a vivos como muertos y en esta historia los padres del bebé decidieron utilizarlo como recipiente para albergar a esta entidad y a su vez adorarle.
Vemos esto en multitud de dibujos esparcidos por la casa, el bebé con una corona en un trono, la pieza de ajedrez del rey o incluso estos cubos de madera formando la palabra arrive, llegar, dando a entender que Hastur ya está en nuestro mundo. Esta deidad se alimenta de almas humanas que atrapa para llevárselas a su mundo en la ciudad de Carcosa, y para esta familia, las niñeras o las personas que cuidan al bebé son el instrumento perfecto para hacerlo. Aunque esto es algo que ya ha pasado en otras ocasiones, si echamos un vistazo a la grabadora que hay en una de las habitaciones, una voz nos cuenta su propia experiencia cuidando al bebé, nos habla de una nevada en pleno verano y de cómo los alrededores de la casa se cubrirán de niebla. Aunque lo más chocante es que hablaban de la leyenda de Hastur y Casilda, uno de los pasajes de la obra del Rey Amarillo, que sirve como llave de entrada para invocar a esta deidad.